abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al versículo 24. Vamos a tratar el tema de los pocos que se salvan. Y queremos ser de esos pocos, nosotros, los pocos que se salvan. La Escritura siempre nos ha mencionado que es un grupo pequeño el que se ha salvado a lo largo de los juicios que ha emitido Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos menciona, nos enseña que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a ver en esta tarde, vamos a meditar un poco en cómo son aquellos pocos que se salvan para que nosotros seamos de ese grupo selecto, de ese grupo privilegiado, de ese grupo que tendrá la bendición grande de la eternidad, aunque todos la tenemos en este momento, pero podemos perderla. Lamentablemente podemos perder la salvación tan grande. Nos habla la carta a los Hebreos, nos habla diferentes versículos en donde podemos perder la salvación que Dios ha dado por Dios Jesucristo para todos nosotros. Por eso vamos a ver los pocos que se salvan. Dice ahí en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 24, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, sabemos cómo respondía el Señor Jesús. Nunca respondía sí, no, siempre daba un argumento para que nosotros tuviésemos en consideración ese argumento. Y con la respuesta que da Jesús de los pocos que se salvan, hacemos nosotros. Dice el versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a querer entrar por la puerta angosta, van a procurar entrar por la puerta angosta y no van a poder, dice la Escritura. Porque son tres palabras las que nos vamos a enfocar para ver cuáles son los pocos que se salvan, cómo son los pocos que se salvan, qué hacen o qué tienen que hacer en relación a la enseñanza del Señor Jesucristo para ser de ese grupo, de ese pequeño grupo, un pequeño grupo aquí, un pequeño grupo en otra congregación, y así se hará un reino innumerable, un reino que dice Apocalipsis de millares y millares, pero hay que ser parte de eso. No hay que irnos con la idea de que el reino de Dios va a ser mucho y también vamos a estar nosotros ahí y no hago nada. Aquí hay dos palabras que nos menciona la Escritura: uno es esforzándose y otra es no procurando. Yo puedo procurar, puedo desear, puedo anhelar la eternidad, pero si no me esfuerzo, pues, aunque la procure con lágrimas, como Esaú, que después quiso procurar la bendición con lágrimas, con lamento, y hay un momento determinado, dice el versículo 25, pues, que esa sería la conclusión, hablando de todo el esquema de lo que es el mensaje. Después que el padre de familia se haya sentado y cerró la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Hay un tiempo para poder ser salvos, que no se nos escape esa salvación. Sabemos que el tiempo es el de ahorita, el presente, el de ayer ya quedó atrás. Este es el tiempo que tenemos para salvarnos, pero la Biblia nos menciona cómo son, cuáles son, qué hacen aquellos que van a ser parte. Esperemos en Dios que seamos nosotros parte de ese grupo, que seamos de la salvación, porque queremos la vida eterna, pero no se trata nada más de quererla. Yo digo, yo quiero la vida eterna, ¿quién no la quiere? Si alguien dice, ¿quiere la vida eterna? Todos van a decir que sí, o todos vamos a decir que sí, pero que hay una palabra que nos menciona que debemos hacer, y esa palabra no la digo yo, la dice el Señor, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para poder entrar a la vida eterna, esforzándonos y quitando incluso cuestiones personales para poder entrar a la salvación. Si no, no basta con el deseo, con el anhelo, con la ilusión, además no basta con estar sentado, no basta con estar orando, no basta con estar participando. Hay algo mucho más que debemos hacer, porque si no podemos estar engañándonos pensando que tenemos una salvación cuando no, y vamos a ser de la muchedumbre que va al tormento eterno, y no vamos a ser de los pocos que han de lograr la redención que ya está puesta. Nosotros, desde el momento que fuimos bautizados, somos salvos, desde ahí. Pero de ahí, mientras estemos viviendo aquí en la tierra, mientras estemos viviendo en este cuerpo mortal, en este cuerpo donde la carne tiene una propia ley,
que nos lleva al pecado. Tenemos que esforzarnos para mitigar, para quitar esa ley y dejarnos llevar por la ley espiritual, por la ley de Cristo. Por eso vamos a ver cuáles son los pocos que se salvan. Dice el versículo 22, antes de entrar a lo que es el esfuerzo y a la procuración. Bien, antes de entrar a lo que es el primer asunto, hermanos, cuando dice la Biblia, muchos procurarán, hay que respetar lo que es la escritura y cómo está traducida. Cuando uno va a las palabras originales, en el español, aquí a veces se traduce la misma palabra, que son 2 o 3 palabras en el griego. Aquí es una palabra distinta. Cuando dice muchos van a procurar, muchos procurarán, que cuando dice Pablo allá en la carta a los Filipenses, que yo procuro, que voy hacia la meta, ahí es otro significado, de acuerdo al griego. Pero nosotros lo vemos y es la misma palabra y podemos confundirnos. Pero lo que es el traductor al español, pues quiso poner un sinónimo tal vez de palabra. Por eso cuando estudiamos un pasaje nos enfocamos en el significado de las palabras originales para poder entenderle, y en este caso de un servidor para poder dar una buena explicación de lo que es la palabra y no ir confiados en que vamos haciendo las cosas correctamente, cuando tal vez no. Por eso, el primer asunto lo encontramos en el versículo 22. ¿Cuáles son? Son los que ven a Jesús como maestro. Dice el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñándose y encaminándose a Jerusalén. Son aquellos que veamos a Jesús como maestro que enseña palabras de vida eterna. Ya sabemos lo que dice el Evangelio de Juan, cuando le dice el Señor Jesús a los discípulos, a los apóstoles: ustedes también se quieren ir. Y le dice Pedro, representando a todos, más abajo dice que todos, ¿a dónde iremos? En plural, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Jesús es el maestro. Por eso siempre predicamos conforme a la palabra de Dios. Si dejamos que Jesús sea nuestro maestro, sea nuestro rabí, sea nuestro instructor y no la ley, como la ley era de acuerdo con lo que dice Gálatas, que la ley era el tutor de los judíos para llevarlos a Cristo, y ya después de que los llevase la ley a Cristo, Cristo se iba a encargar de llevarlos a la vida eterna. Los judíos no quisieron. Si nosotros permitimos que sea el maestro del maestro Jesucristo quien nos enseñe el camino correcto, entonces somos de los pocos que nos vamos a salvar. ¿Cuántos grupos denominacionales, cuántos grupos religiosos, cuántos grupos entre paréntesis o entre comillas espirituales vemos, conocemos, saludamos, pero no es su maestro Jesucristo? Porque cuando uno los escucha, es un entendimiento de la palabra y es una enseñanza de la palabra muy distinta a lo que es el mensaje correcto, perfecto de lo que es el Santo Libro de Dios. Y entonces uno llega a la conclusión: es que no tienen como maestro a Jesús, tienen como maestro al hombre que entiende esa palabra, entiende el mensaje, entiende la salvación, entiende la redención a su manera, y luego le enseña a otro, y el otro se deja llevar por esa enseñanza y empiezan a formarse grupos, y luego se han hecho ya diferentes iglesias con diferentes nombres, con diferente enseñanza, producto de una enseñanza emanada por el hombre. Gracias a Dios que Dios nos iluminó un día la mente, el corazón, para decir: no, si me voy a meter a una vida cristiana, una vida espiritual, pues me voy a meter a lo que es la verdadera, a la que el Señor Jesucristo es la cabeza. Por eso, si todos, en la medida que permitamos que sea Jesucristo quien nos enseñe y no es el hombre, entonces vamos a ser salvos. Porque Jesús no nos va a desviar del camino, porque Jesús no nos va a enseñar algo equivocado, porque Jesús nos va a enseñar algo que tal vez es doloroso para nuestra carne, para nuestros pensamientos, para nuestras prácticas, pero son enseñanzas correctas, como las enseñanzas que nosotros les damos a nuestros hijos, aunque nuestros hijos se molesten, aunque nuestros hijos hagan berrinche, aunque nuestros hijos se enojen, aunque nuestros hijos lloren, aunque nuestros hijos nos digan: papá, tú no entiendes, papá, tú eres esto, papá, tú ya viviste esto, mamá. Pero ¿qué les enseñamos? No les vamos a enseñar algo incorrecto. Y aún así les enseñamos algo que nosotros pensamos que es la vida correcta, porque ya lo vivimos y así nos funcionó a nosotros, y eso es lo que les enseñamos. Pero la sabiduría del Señor Jesucristo la podemos recibir nosotros cuando vimos el Santo Libro de Dios, cuando pedimos la bendición, la unción del Espíritu Santo, y Jesucristo se sienta como cuando se sentó en el Sermón del Monte
que era la tradición de los rabinos en aquel tiempo, cuando Jesús se para pues enfrente de nosotros, o se sienta uno de nosotros, o mejor dicho, nosotros nos sentamos como aquella mujer que eligió la mejor parte, se sentó a los pies de Cristo. ¿Y quién estaba escuchando? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ah, mira, tu hermana sabe hacer esta comida, la hace de esta manera, o mira, tú debes de trapear de esta manera. ¿No le estaba diciendo eso? Le estaba enseñando a Jesucristo, y aquella mujer dijo, yo elijo esto. Y el Señor Jesucristo aprobó a esa mujer, porque dijo, ella ha elegido la mejor parte, la cual no será quitada ni en este siglo ni en el otro. Por ello, los que se salvan, los pocos que se salvan, primeramente son los que tienen o tenemos a Jesús como maestro, como guía, como el doctor, como el rabí, como el que nos enseñe, como el que nos dé la palabra, como el que nos alimente, como el que nos amoneste, como el que nos regañe, como el que nos discipline, pero para nuestro bien, porque queremos llegar a la eternidad. Así que tenemos que tener a Jesús. Y hay enseñanzas de hombres también muy buenas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Una frase que a veces los cristianos la traemos y la dijo Mahatma Gandhi, y la traemos y le decimos, ¿y dónde dice la Biblia eso? Abrimos la palabra allá en el libro de los Salmos y dice que Dios aborrece al pecador. Entonces, no llega, aunque es bonita y tiene concordancia y parece que da con Juan 3:16, porque Dios ama al mundo de tal manera, pero lo dijo un hombre, no lo dice la palabra. La palabra dice otra cuestión, porque si nos vamos con esa idea, podemos decir, bueno, voy a pecar porque Dios me ama, voy a pecar porque Dios me ama, y no estoy en el camino correcto. A veces también lo mencionamos nosotros. No, es que Dios ama al pecador, pero al pecado no. Pero eso lo dijo un hombre que para muchos hombres es sabio, pero para nosotros el que tiene toda la sabiduría es el maestro de maestros, Jesucristo, el rabí, el que vino a enseñarnos, el que vino a enseñar a los judíos y el que vino a enseñarnos a nosotros, en la medida que necesitamos que sea Jesús nuestro maestro. Bueno, ¿cuáles son los pocos que se salvan? Punto número dos, son los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta y no nada más procuran. Está un poco extenso este punto, al menos en el enunciado. Son los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta y no nada más procuran. No nada más procuramos, no nada más voy a la iglesia cuando quiero, cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo. Pareciera que soy más importante que Dios. Si tengo que esforzarme para poder entrar a la salvación, te tengo que esforzar. Sabemos qué significa la palabra esforzar. Es dar más allá de nuestras fuerzas, dar más allá de nuestras capacidades, porque a veces nos damos unas capacidades, nos limitamos en capacidades, a veces, pero somos unas personas que tenemos gran capacidad para ciertas cosas de acuerdo al premio y al galardón. Hace mucho frío, está lloviendo, son las 4:30 el miércoles, son las 4:30 el viernes. No, Dios, hace mucho frío y está lloviendo. No, yo no puedo ir, tengo que esforzarme si quiero la vida eterna. Porque si a las 5 de la tarde, en otro día X, en un día que también está lloviendo, en un día que también está haciendo frío, pero que el gobierno nos diga, si van a la Plaza Mayor, todo el que vaya le vamos a dar 5,000 pesos, iríamos. ¿Por qué? Porque son 5,000 pesos. Y aquí es la vida eterna. Ahí nos vamos a esforzar. Recuerdo las películas de la risa de vacaciones. No sé si alguna vez la llegaron a ver los de Medallos. Bueno, casi todos son de Medallos. Estaban regalando unos árboles, en ocasión regalaban árboles. Yo decía, ¿cómo la gente pagaban un taxi para que se llevaran el árbol? Cuando yo creo el árbol no valía lo que iban a pagar el taxi. Pero como era algo que se les habían dado, se esforzaban para llevárselo a su casa. A veces, hermanos, nos esforzamos para otras cosas. Nosotros que somos cobradores, a veces venimos ya cansados, pero nos queda un cliente por allá. Ya no, antes se lo hacíamos, ahora ya pensamos distinto, y más porque estamos en el camino. Pero nos quedaba un cliente por allá, muy lejos, y aunque estuviéramos cansados, ya sin espalda prácticamente, ya los hombros y las piernas ya, y con sueño, cansancio, nos regresábamos, hacíamos un esfuerzo por ir a ver ese cliente porque era más dinero, era más pobre para nosotros. Sí podemos esforzarnos y sí sabemos esforzarnos. Lo que pasa es que no tenemos la visión de ver la vida eterna. Si tuviéramos la visión de lo que es el cielo, la visión que tuvo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, que vino y que no encontró palabras humanas para describir lo que vio allá, por eso dice, todo lo que tengo lo doy por basura, porque lo que está allá es mucho más importante.
y me esfuerzo por llegar a la meta, todavía no lo logro. Me esfuerzo a pesar de que había evangelizado y formado tantas congregaciones, decía, todavía no lo logro, me sigo esforzando. Debe de haber un esfuerzo. Si no hay un esfuerzo de nosotros por leer la escritura, me estoy durmiendo, pues tome café, que le guste café, tome agua, pero hay que leer la escritura. No nomás hay que leerla, hay que entenderle, hay que esforzarnos. No, el Antiguo Testamento es muy complicado, lo cierro y lo dejo. ¿Dónde está el esfuerzo que Dios nos pide para comprender su palabra? El Antiguo Testamento, a pesar de los asesinatos y matanzas, es palabra de Dios y nos da una gran riqueza, una gran enseñanza. Pero si no nos esforzamos, vamos a cerrar la palabra, vamos a cerrar la Biblia, y ese no esfuerzo no nos va a impulsar a continuar adelante, porque tenemos que ir cada día adelante, caminando nosotros para encontrar el camino, para estar en el camino y para llegar a la salvación. ¿Ya poco el joven estudiante no se esfuerza tanto por estudiar, no se desvela tanto, no se esfuerzan los papás, no nos esforzamos como padres, que a veces no tenemos dinero y a veces recurrimos pues al empeño, a veces recurrimos a dar la cara con nuestros papás, que nos presten? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos tengan una educación que nosotros tal vez tuvimos o tal vez no tuvimos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que esa educación les va a dar un mejor nivel de vida. Y nos esforzamos también nosotros porque vemos un propósito bueno, vemos un fin, una meta que va a ser buena. La vida eterna es lo mejor, hermanos. El cielo es lo mejor. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, es Dios, nos dice cuando alguien le pregunta. No dice quién le pregunta, pero ese alguien podemos poner nosotros. Ese nos dice en el versículo 23, y alguien le dijo, podemos poner nuestro nombre. Puedo decir, yo, Señor Jesucristo, te pregunto, ¿son pocos los que se salvan? Y él me va a contestar, o no va a contestar. O ponemos a la iglesia de Cristo de Hijo en cambio, pregunta a Cristo, ¿son pocos los que se salvan? Y nos contesta, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos de los que están aquí van a procurar entrar y no podrán, porque muchos van a desperdiciar el tiempo. Se requiere un esfuerzo para poder entrar, para poder llegar a la salvación. Necesitamos nosotros esforzarnos día con día. Tenemos una base muy importante. Si es que Jesucristo es nuestro Maestro, esa es una base muy elemental para llegar, para esforzarnos. Porque si Jesús es nuestro Maestro, vamos a ver la vida que Él hizo, vamos a ver lo que Él hizo, vamos a ver que no se anduvo perdiendo el tiempo en cuestiones extras, cuando dice ya el Evangelio de Juan, el día se hizo para trabajar, viene la noche cuando nadie puede trabajar, viene la noche cuando nadie va a hacer el esfuerzo. En la noche pues estamos dormidos. Cuando llegue la noche en nuestra vida, que vamos a estar dormidos eternamente, ya no vamos a tener el cuerpo, los miembros para poder esforzarnos, la mente para poder esforzarnos. Por eso el Señor Jesucristo viene la noche cuando nadie puede trabajar. Hoy es el momento, este es el tiempo para esforzarnos, para esforzarnos en escuchar la palabra de Dios, para esforzarnos en cantarle a Dios. Que no sé cantar, es que tienes que esforzarte, no es que sepas o no sepas cantar, o mejor dicho, tenemos que esforzarnos. Es que no sé orar, es que tenemos que esforzarnos. Es que no me gusta ir entre semanas, que me tengo que esforzar, porque si quiero el galardón, y para eso tengo que esforzarme en cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso los pocos que se salvan son los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta y no nada más procuran. ¿Y por qué nos esforzamos? Porque creemos, por ejemplo, que la salvación es a través del bautismo. Bueno, no hay nadie converso. Cuando hay alguien converso, pues menciona uno este tema para decir, es que esfuérzate por creer, esfuérzate por bautizarte, olvídate de lo que dicen las personas, lo que dice tu familia, lo que dice tu hijo, tus hijos, lo que dicen tus vecinos, que ya te bautizaste. Esfuérzate por creer esto, entender esto. Pero si no hay ningún converso es para nosotros, hermanos, porque nosotros nos esforzamos por bautizarnos. Pero para nosotros el bautismo, ¿qué fue? Un chapuzón nada más, un remojón nada más, sin jabón, sin champú. Para nosotros fue una novedad de vida, dejar el viejo hombre, sepultar el viejo hombre y andar en novedad de vida. Si no andamos en novedad de vida, entonces quiere decir que no nos esforzamos previamente a entender lo que significa el bautismo. Tuvimos que habernos esforzado. ¿Qué significa bautizarme? Significa que vas a morir al pecado y vas a morir con tus pecados y vas a renacer, vas a resucitar para andar en una nueva vida, ya no en la vida pasada. Tal vez no lo hemos entendido. Bueno, hay que esforzarnos en este momento, tenemos la oportunidad. Dios está
tan grande, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bondadoso, que quiere que estemos con Él a su presencia, en su presencia, morar eternamente con Él, morir al pecado para morar eternamente con Él. Y Él nos dice, esfuércense para que podamos comprender nosotros todo lo relacionado a lo que es el bautismo, para vivir realmente el bautismo bíblico. Cada día que vivimos tenemos que vivir el bautismo, como personas bautizadas, como personas que hemos tenido la redención, como personas rescatadas, que han habido un pago por nosotros. Jesucristo hizo un pago por nosotros, por nuestra alma, pagó su vida. Sí, hemos visto cuando las personas son secuestradas y que el familiar da el rescate y vende casas, y vende propiedades, y vende todo que quiere a su familiar de regreso. Y más si es un hijo, su esposa, más su esposo. Vende todo, no le importa. Y cuando esta persona regresa, que vive un mes con el esposo, con el papá, ¿se querrá regresar con los que lo tenían secuestrado? ¿Será tan ingrato para decir, no me importa lo que pagaste, yo me regreso con ellos, allá está mejor la vida? No es así, ¿verdad? Porque lo que quiere es que alguien pague lo que está sufriendo, o está sufriendo la persona, hombre o mujer secuestrada, y está padeciendo. Y si alguien paga, pues lleno de bondad, da gracias y se libera, pero no quiere regresar otra vez. Nosotros fuimos una vez esclavos del enemigo, esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de las tradiciones, de las costumbres, y Jesucristo pagó. ¿Qué acaso seríamos nosotros o seremos tan ingratos de decir, pues no me importa tu vida, Jesús, ¿para qué la dabas? No te la pedí, me voy a regresar al mundo? Tenemos que esforzarnos para vivir el bautismo de la palabra de Dios, que es novedad de vida, que es lo viejo ya pasó, la vestimenta pasada ya pasó, la forma de hablar ya pasó, los pensamientos ya pasaron, los hechos y las costumbres, todo eso ya pasó. Hoy andamos en una vida mucho mejor, mucho más placentera para nosotros, sin tanto compromiso, sin tanta obligación que el mundo demanda, que la familia demanda. Solamente la obligación bondadosa, generosa, que nos permite Dios tener para con Él, cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos es algo beneficioso para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro pensamiento, para nuestro corazón. Cuando vivimos los mandamientos de Dios, vivimos en paz, vivimos tranquilos. Cuando vivimos los mandamientos de Dios, hay tranquilidad en nuestro ambiente, en nuestra vida. No hay esa zozobra, no hay esa intranquilidad en la mente de que qué voy a hacer mañana, de que qué va a pasar con esto. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en Dios. Pero tenemos que vivir el bautismo. Nos esforzamos, o los que se van a salvar se esfuerzan porque saben que hay un galardón, y un galardón grande. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo, ya al término de la escritura, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice la escritura ahí, ¿cuáles son los pocos que se salvan? Son los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta y no nada más procuran. Aquellos que procuran son los más los que desean, son nada más los que dicen, yo quiero ser salvo, yo soy salvo, pero nada más lo dicen, nada más tienen ese anhelo en el corazón, pero no lo llevan a la práctica. Hay que ejecutar la salvación en nuestra vida, en nuestra andar, en nuestros pensamientos, porque el galardón que hay es muy grande, la recompensa es muy grande, más que lo que puede dar el gobierno, más lo que puede dar una carrera, más lo que puede dar el trabajo, porque esto será eterno. Dice la escritura, antes de esto, se lo digo nada más así, porque se lo saben, que en la primera carta de Pedro dice que la recompensa, dice, para una promesa inaccesible, incontaminable, en los cielos, reservados los cielos, algo que nunca va a terminar, algo que no va a cambiar, algo que será eternamente, hermanos. Ese es el galardón. Y Jesús dice, cuando Él venga, dice Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea como nos hayamos esforzado. Como los que alguna vez hemos trabajado, los que trabajan en una empresa, y el dueño está viendo, que el dueño de todo eso está viendo. El dueño ve, dice, te voy a pagar quincenalmente, catorcenalmente. Él ve el trabajo, él ve cuando se le da una encomienda a un trabajador y ese trabajador solamente cumple, nada más cumple, sí cumplió con el trabajo, pero no se esfuerza para hacer otra cosa. Si le dicen,
si te ponen a limpiar alguna cuestión de metal en el pulidor, tú nomás vas a limpiar esto, que se quite toda la rebaba. Déjame acordar por los soldadores y nada más lo hace, está cumpliendo, pero hay mucha rebaba abajo. Un trabajador que se esfuerza por quedar bien con el patrón, ¿qué va a hacer? Va a limpiar, va a recoger, va a tener limpia su área de trabajo. ¿Por qué? Porque se esfuerza y el patrón lo está viendo. Y el patrón dice, bueno, este hace más de lo que yo le he mandado, pues le voy a dar más. Todo el que hace, también así va a recibir. Pero ¿qué pasaría? Y hablando de alguien que cumple, hermanos. Por eso dice la Escritura, y siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hacemos nada más lo que se nos pide y no hacemos de más. No nos esforzamos por hacer de más, aunque podemos, aunque debemos, aunque sabemos que podemos y que es nuestro deber hacer de más, pero no lo hacemos. No, pues ahí ya está acomodado, cada quien va a hacer una cosa. Yo para qué me esfuerzo, yo para qué me pongo a estudiar, yo para qué me voy preparado. No, a mí no me corresponde. Hay que esforzarnos, porque entonces sí hay un galardón, hay una recompensa, pero aquí dice la Escritura que el galardón que trae el Señor Jesús es para dar a cada quien según su obra. Y en lo que nosotros hagamos, nos esforcemos por hacer más y por hacer más para agradar al Señor, no para agradar a la humanidad, no para agradarnos a nosotros mismos, no para que nos veamos a nosotros mismos como superiores. Hay que trabajar mucho en la obra del Señor, no para que digan, ay, hermano, ¿cómo hace? ¿Cuánto trabaja? Todo lo que hace. No es para eso, es para agradar al Señor y para no perder esa recompensa. Ese galardón es muy grande. Pero si nosotros no lo vemos, el galardón, si nosotros no vemos la recompensa, bueno, les mencionaba el patrón. ¿Qué pasaría cuando el patrón les da una encomienda y el trabajador muy vival, que hay muchos muy vivales, le hace ahí como que sí, como que no, y él lo está viendo? ¿Será que le pagará con gusto la quincena? ¿O le va a rebajar las horas que no trabajó? ¿Le va a rebajar lo que no hizo? Y si al último sale de bien, si nosotros como cristianos, cuando lleguemos a Dios y nos empiezan a hacer cuentas de lo que no hicimos, saldríamos a favor. Yo me pongo a pensar, saldría a favor. No, pues tengo que esforzarme más, porque quiero la dádiva de Dios. Y la dádiva de Dios, dice hermanos, que es la vida eterna. Quiero esa dádiva. No me quiero quedar como que a medias, porque ¿de qué me va a servir quedarme a medias? ¿De qué nos va a servir como que trabajamos y no lo hacemos, como que entendemos y no lo entendemos, como que practicamos y no, como que soy cristiano pero soy mundano, como que soy espiritual pero también soy carnal? No, ¿de qué nos va a servir esa cuestión? Por eso tenemos que esforzarnos, porque el galardón es muy grande, grandísimo. ¿Por qué se esfuerzan los del maratón ALA que desde que se termina, allá en abril, empiezan a hacer la planeación? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué se esfuerzan los atletas cada 4 años en las Olimpiadas? ¿Por qué se esfuerzan todo tipo de trabajo? ¿Por qué? Porque ven la presea dorada, porque ven el premio y lo quieren. ¿Por qué los equipos de fútbol se esfuerzan en que traigan más jugadores? Porque quieren quedar en primer lugar, porque hay una gran recompensa de parte de la liga, mucho dinero, todo eso se maneja de esa manera, porque ven eso. Ahora nosotros vemos la vida eterna. Nosotros debemos de ver la vida eterna como la vio Pablo, como la vio Juan, que fue llevado también allá y vio la ciudad celestial que bajaba. Así debemos de verla. Si pudiéramos verla de esa manera, que la podemos ver, porque está escrito en la palabra, no es necesario ir, no es necesario, Señor, pues también llévame a mí, aquí está. Podemos ir al tercer cielo como Pablo, aquí está. Hay que imaginarnos, hay que ver lo que está escrito y ver la vida eterna, verla. Ahora también hay que ver el otro lado, hermanos. Hay que ver el tormento, hay que ver el sufrimiento, hay que ver el rico cómo está en tormento y agonía a pesar de que no está en el infierno. Está en el Hades, en el lugar de tormento, pero no está en el infierno. Y hay que pensar, bueno, si el rico ya está padeciendo, ya está gritando, ya está clamando, ya no aguanta ahí, que apenas acaba de llegar, apenas acaba de ser huésped, y será un huésped eterno, ya se quiere salir, ya se quiere rendir, y no hay posibilidad, no hay opción de salir de ahí. Pues hay que ver las dos cosas. Hay que ver el tormento y hay que ver la gloria. Pero hay que verlos, no hay que ir nada más así. No hay que ir como los caballos, que les ponen alguna situación aquí para no ver hacia afuera, hacia los lados. Nosotros hay que expandir nosotros en la visualización
de lo que sería la eternidad, de acuerdo a mi comportamiento, de acuerdo a lo que estoy trabajando. Me esfuerzo, tendré el cielo. No me esfuerzo, pues, si no me esfuerzo y nada más hago lo que se pide, puede estar en tela de juicio la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, si ni siquiera hago lo que me piden, pues ni siquiera el día que se nos diga ya, a ver, fórmese acá los que piensan que son de la derecha, pues yo creo que ni siquiera nos vamos a formar ahí, porque no, pues ni siquiera hice lo que se me pidió. Me voy a formar, bueno, voy a ver si la hago, porque nada más lo que se me pidió lo hice, pero tenemos que esforzarnos. Si el galardón lo vemos como muy grande, como muy rico, como muy importante, como algo que nada más es una vez, o que nada más se va a presentar una vez, ¿cuándo tenemos oportunidad de salvación? El día que estamos viviendo. No hay otra oportunidad de salvación. Por eso Jesucristo nos dice, por eso aquí nos dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos, y aquí está la respuesta, son pocos los que se salvan, muchos van a procurar, y nosotros no queremos ser de esos muchos, de los que nada más procuramos, de que nada más parece que hacemos, parece que intentamos, pero no cristalizamos, pero no concretizamos la vida cristiana, la vida espiritual. No hay que ser de los pocos, no de los muchos. No hay que vivir una vida de ideales, de ilusiones, sino una vida de hechos y de prácticas para la vida eterna. No hay que idealizar nada más, no hay que soñar nada más, hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que ser de esos pocos, porque dice el Señor Jesucristo, muchos van a procurar, muchos van a ir los domingos, muchos van a ir el viernes, muchos van a leer, pero les hace falta lo otro. Hay que esforzarse en la prueba, hay que esforzarse en la tentación, porque de qué me sirve a mí, y muchas veces lo repetimos, que yo venga y predique, que me siente, que no falte, que llegue puntual y que participe en todo lo de aquí, si saliendo de aquí caigo en la tentación, y saliendo de aquí caigo en la tentación, y en otra tentación, y en otro pecado, ¿de qué me va a servir? Es un esfuerzo que también debemos hacer. Por eso los que se salvan son los que se esfuerzan, porque saben que hay que vencer la tentación, porque saben que hay que superar la prueba. La tentación es muy fuerte, sí, es muy llamativa, sí, pero se requiere esfuerzo para que aquello que se nos presenta, dice la Escritura ya en Génesis, que es deseable a los ojos. Dice, lo que vio Eva, pues era apetecible, era agradable a los ojos. Lo que vio acá también, dice, pues vi el lingote de oro, vi aquel manto babilónico, me atrajo. La tentación es muy atractiva. Ahí donde se requiere vencer, ahí donde se requiere triunfar. La palabra esforzados aquí se indica en el griego una pelea, una lucha. Nosotros cuando esté en el momento de la tentación tenemos que luchar con la carne, tenemos que luchar con el mundo, tenemos que luchar para poder vencer esa tentación, voltear los ojos, voltear la mirada, cambiar el chip, cambiar el pensamiento para no caer en esa tentación. Se requiere esfuerzo. No decir, Señor, lo intenté, no pude ni modo, la carne es débil. Así dice la Escritura, a nuestra conveniencia. Porque dice la carne es débil precisamente por esto, para que nos esforcemos en la oración. Cuando dice ahí el Señor Jesucristo, oren y velen porque la carne es débil. Si no hacemos la oración y no velamos debidamente en el camino, vamos a caer facilito, vamos a ser presa fácil. ¿Por qué debemos esforzarnos? Hay una cosa también, porque sabemos que hay un enemigo, y no un enemigo cualquiera, un enemigo fuerte, un enemigo que es muy astuto, es un amigo muy astuto, que a veces da como la lata ese enemigo. Precisamente tenemos que conocer, y precisamente tenemos que esforzarnos, por eso tenemos que alimentarnos, primeramente alimentarnos de la palabra para estar fortalecidos espiritualmente. Si no, aquel enemigo va a venir y nos va a tumbar fácilmente. Tenemos que tener todo lo que es todo lo que es la armadura, todo para poder soportar los dardos del enemigo. Si no, dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el enemigo anda como león rugiente buscando. Ese enemigo es fuerte, ese enemigo es astuto, ese enemigo quiere la destrucción de nosotros. Por eso se requiere esfuerzo, hermanos, de nosotros. Por eso se requiere que nos esforcemos nosotros día por día, porque tenemos ese enemigo. Hablando de los equipos de fútbol, cuando un equipo de México, por ejemplo, cualquiera, soy apartidista en este momento, en ese sentido, pero se va a enfrentar entre ellos mismos, la práctica de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, digamos, es normal. Pero que le digan, se van a enfrentar con un equipo de España.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se esfuerzan en el entrenamiento, se esfuerzan en todo, incluso en la condición física. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar, según ellos, a un equipo que es más fuerte. Nosotros tenemos un enemigo fuerte que requiere que nosotros estemos esforzándonos día con día. No dar pie, no dar lugar, no dar un momento de debilidad, porque en un momento de debilidad que tengamos nosotros nos va a destrozar y nos va a zarandear y no vamos a saber ni dónde estamos. Ahora sí que, como dicen, dónde quedó la bolita, no vamos a ver ni qué pasó con nuestra alma, ni qué pasó con nuestra vida, ni qué pasó con aquellos proyectos que teníamos. El enemigo es muy astuto y a veces cambia la forma de pensar, cambia el propósito. A veces nos hace sentir que estamos bien, a veces nos hace entender que yo estoy perfecto, yo estoy haciendo las cosas correctamente. Si alguien me dice que no, eso está equivocado, no. Eso nos hace saber el enemigo. Dice, no, vas bien, así como vas bien. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Qué le dijo el faraón cuando Moisés fue y le dijo, es que es necesario que caminemos 3 días para ir a adorar a nuestro Dios? Camino de 3 días. La oración siempre ha sido al tercer día de sacrificio, ese primer día de la semana. ¿Y qué le dijo Faraón? Está bien, pero no vayas más lejos. No vayas, ¿no? Hasta ahí llegas, hasta ahí. ¿Qué nos dice a nosotros? Así está bien. ¿Cuánto oras al día? Una vez con eso. ¿Cuánto lees la Biblia? No la leo más que cuando voy ahí también así, no hagas más. ¿Te sabes el canto? No te lo sepas, ¿para qué? A ti no me encomienda. Deja que otro hermano se lo aprenda. Tú porque vayas y te sientes con eso. Eso es lo que dice el enemigo. Eso es lo que quiere que hagamos. Pero tenemos que esforzarnos nosotros para aprender más, para ir hacia adelante. Porque es lo que dice el Señor Jesucristo. Quien no se esfuerza, porque conoce, entiende y ve que el enemigo que tiene enfrente es un enemigo fuerte, ese enemigo nos va a tumbar, ese enemigo nos va a derrotar, ese enemigo nos va a hacer que caigamos y luego se va a burlar de nosotros. ¿Y todo por qué? Por no habernos esforzado. ¿Qué pasa cuando un equipo de México va a jugar con los equipos de Europa y no se preparan, no se esfuerzan? Pues a veces vienen humillados. ¿Por qué? Porque no se prepararon bien y luego vienen sacando excusas, ¿no? Que el clima, ¿no? Que el viaje y que el avión y que todo eso son excusas nada más. Porque para excusarnos es muy fácil. No, es que tengo mucho sueño, no es que ando muy cansado, no es que hace mucho frío, no es que el edificio parece un congelador ahí. Y a poco no entienden los hermanos cómo no nos ponen las comodidades. Oye, parece que Jesucristo vino a toda la comunidad aquí. Que Jesucristo no tuvo frío, no tuvo hambre, no caminó. Aquí nosotros venimos en carro, camioneta, en moto, como sea, pero no estamos lejos. Jesucristo caminó mucho. Jesucristo no anduvo con la comunidad que tenemos nosotros. Y a veces nosotros nos quejamos por todo eso. Tenemos un enemigo que quiere que nosotros pensemos que estamos bien. Eso es lo que él quiere, que nosotros pensemos que estamos bien. Pero tenemos que ver a Cristo como maestro para que él nos diga. Preguntarle, maestro, ¿cómo voy en la vida espiritual? ¿Cómo voy en el camino? Y aceptar lo que él nos diga. Aceptar la reprimienda, aceptar la amonestación, aceptar también la invitación. Porque Jesús quiere que nosotros estemos bien. Jesús quiere que nos esforcemos. Jesús nos da la mano, dice, pon la mano, pero al menos pon la mano para sacarte. Pero pues si tienes las manos cruzadas, ¿cómo te ayudo? Hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros. Este enemigo que tenemos es fuerte. Este enemigo que tenemos nos quiere ver completamente destruidos y es necesario de nosotros esforzarnos para ver la enseñanza de Jesús. Dice aquí la Escritura que esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque no sabemos el día en que vamos a perecer físicamente. No sabemos el tiempo que nos queda. No podemos estar en stand-by. No podemos estar diciendo, bueno, ahorita estoy relajado, mañana me activo. Este año me lo voy a pasar año sabático en la adoración, en la participación. El otro año entro con todas las ganas posibles. Y si no hay otro año, y si no hay otro día. Por eso dice el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera, empezó a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Te conocí un tiempo, pero pues no te esforzaste. ¿Qué le dijo
cuánto tiempo fue pregonero de justicia Noé? ¿Cuántos años? Y ninguno quiso esforzarse por entenderle a Noé, por creerle a Noé, por seguirle a Noé. Y cuando el Señor cerró la puerta, ¿qué pasó? Todos perecieron. ¿Por qué Jesús nos pide que nos esforcemos? Porque no sabemos el tiempo que vayamos a vivir. Y no podemos decir mañana lo hago, no, el mañana no existe. Bueno, ayer lo hice, el ayer ya pasó. El hoy es el que debemos de vivir. Dice la carta a los Hebreos, mientras diga hoy tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por nosotros mismos. ¿Qué acaso no nos amamos? ¿Qué acaso no queremos la salvación? ¿Qué acaso no queremos el cielo? ¿O qué acaso la palabra de Dios decimos, ahí dices que según nos esfuercen, dice Jesús? Sí, pero Jesús dice eso. Yo he entendido que es de otra manera. Sí, pero Jesús dice que si yo nada más procuro, no, yo he entendido que yo lo anhelo, yo lo deseo, tengo aquella ley de la atracción, como dicen algunos, que la ley de la atracción, que si lo pides, si lo quieres, se va a conceder. Aquí no se trata de eso, y aquí no es de esta cuestión tampoco. Aquí es de esforzarse día con día para la salvación. Porque va a llegar el momento donde va a llegar la oscuridad, va a llegar el momento donde va a llegar el tiempo, donde dejaremos este cuerpo y luego nos vamos a estar lamentando si no lo hacemos. Dice el apóstol Pablo, fíjense, si yo no hago lo que les digo, entonces voy a ser un heraldo, voy a estar como un heraldo que no he predicado y no lo practico y no lo hago. Todos debiésemos de practicar la palabra, todos debiésemos de ir aprendiendo más, de ir escudriñando más, de ir participando más, de ir meditando más, de ir alimentándonos más. Hoy que tenemos una oportunidad tan grande de todos los días alimentarnos, tenemos la palabra. Hoy que podemos hacerlo, debemos hacerlo para nuestro bien. Y esta es la definición que Dios nos hace en este momento. Los que se esfuerzan, ¿quiénes son? Los pocos que se salvan, son los que ven a Jesús como maestro, son los que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta y no nada más procuran. Porque los que procuran viven confiados, los que procuran viven seguros en su pensamiento, en su ideal, pues realmente, si no hay un esfuerzo, sin esfuerzo no se logra nada. ¿Ya poco nosotros no hemos hecho un cuarto, no nos hemos comprado unos tenis, no nos hemos comprado una camisa? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que esforzarnos. Y la coca es muy rica, pero tengo que esforzarme porque quiero completar esa chamarra que me gusta mucho. Entonces me tengo que esforzar en comprar adquirir algo para tener algo que es mucho mejor. Así que en este momento también tenemos que esforzarnos por dejar muchas cosas terrenales, muchas cuestiones de la carne, por tener algo mejor que es la eternidad. Y no desaprovechar el tiempo, no decir, no estar cuando después que nos diga, Señor, ábrenos, yo era predicador, yo no faltaba que me diga, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú a qué hora llegaste? ¿Tú cómo llegaste aquí? No, que nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Que diga, este es tu hijo, este fue un redimido, este fue alguien que se esforzó porque quiso estar, se extendió más allá. Cuando están las cuestiones arriba en el refri, que no lo podemos alcanzar, que estén las llaves del ropero, donde hay papeles muy importantes. Ahí las dejamos, ahí que se queden. Nos esforzamos, ¿cómo? Ponemos una silla. Nos esforzamos, nos ponemos o brincamos. Hacemos un esfuerzo, ¿por qué? Porque queremos las llaves, porque vamos a sacar los papeles importantes. Ahora, la vida es mucho más, la vida eterna es mucho más importante. Pero para eso hay que esforzarnos, hay que procurar nosotros esforzarnos con sueño, con ideales, pero para que lo hagamos, no nada más que tengamos ese sueño vago, esa idea vaga de que voy a llegar a la eternidad. No, hay que esforzarnos, como nos esforzamos en la mañana para ir a trabajar. Estamos bien calentitos, pero decimos, no, tengo que trabajar, y es un esfuerzo levantarnos, porque somos violentos, es un esfuerzo. Pero ¿qué dice uno? No, tengo que trabajar porque tengo que pagar, quiero tener más para mí, para vivir más cómodo, tengo que trabajar, ya sea, hay que pagar la cuenta de Netflix, y me encantan las series, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar. Queremos la eternidad, hermanos, cada uno de nosotros. Entonces, esforcémonos, porque si no, va a llegar el tiempo donde la puerta se va a cerrar y nosotros vamos a estar toque, y ya no va a haber oportunidad. En este momento que dice Apocalipsis, Jesús está tocando a nuestro corazón. Vamos a abrirle el corazón para que Él sea nuestro maestro y para que Él nos ayude a esforzarnos para llegar a la eternidad.